Buenas noches a todas y todos. Un gusto, un placer y un honor, y también agradecimiento a la gentil invitación por parte del Colegio de Abogados de Cañete y también Udiápolis para esta ponencia, Estrategias para la redacción de escritos jurídicos. En esta conferencia exploraremos las estrategias clave para una redacción jurídica eficaz, entendiendo que el eh, lenguaje eh, va más allá que la simple redacción expresa de eh, en el lenguaje en el ámbito legal, va más allá, es una herramienta que nos brinda los fundamental para alcanzar resultados, no solo un medio de comunicación. Vamos a ver que la redacción jurídica es una manifestación multifacética, tanto dogmática, tanto estratégica, tanto retórica como pragmática. De tal manera que, ¿qué vamos a ver en esta conferencia? Vamos a ver por qué es crucial la redacción jurídica, analizaremos la importancia de una redacción adecuada para poder construir argumentos sólidos, persuadir a la persona que decida y además anticiparnos a lo que vaya a señalar la contraparte. Veremos también cómo es que la precisión, la claridad y la coherencia, así como el profesionalismo, son los puntos claves para influir en la percepción y configuración de la realidad jurídica. Además, veremos la planificación estratégica y el esquema de redacción dentro de los puntos que vamos a tratar. Se va a presentar la redacción jurídica como una disciplina estratégica comparable a la planificación. Esto es el esquema. Vamos a tratar el esquema como un plan maestro que organiza ideas de manera lógica, garantiza la exhaustividad y anticipa las objeciones, ¿no? Que ya lo mencionábamos hace un momento. Además, vamos a estudiar dentro del esquema cuáles son los componentes clave de un esquema eficaz. Esto es la pretensión, o sea, el objetivo, la exposición de los hechos, la narración de los hechos, los fundamentos jurídicos, los elementos probatorios y el petitorio. Dentro de la ponencia vamos a también analizar el uso estratégico de las fuentes de derecho. Las citas y las fuentes, ojo, no son un simple formalismo. Es un medio para dar fuerza y credibilidad a los argumentos. Vamos a aprender a usar correctamente las normas, la jurisprudencia, distinguiendo entre lo que es la ratio decidendi y el obiter dicta, así como la doctrina para fundamentar y llenar algunos vacíos legales. Vamos a, adicionalmente, hablar sobre la precisión y la gramática. Abordaremos conceptos como la voz activa y la voz pasiva que debe de utilizarse en el lenguaje para enfatizar la acción o el agente. Vamos a desarrollar ello. Adicionalmente, analizaremos la importancia de los signos de puntuación para evitar ambigüedades y de los conectores lógicos. Asimismo, daremos una revisión a lo que corresponden las falacias y lógica de argumento. Vamos a explorar qué son las falacias, tanto formales como de relevancia, y por qué es crucial evitarlas para construir argumentos sólidos y refutar a la contraparte. Bien, entonces voy a compartirles las diapositivas que he desarrollado para el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar? Sí, doctora, sí se puede visualizar. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bien, entonces, ¿qué tenemos? El tema de hoy, estrategias para la redacción jurídica eficaz. Y vamos a empezar a hablar de redacción jurídica. En el ámbito legal, el lenguaje que se utiliza en los escritos no solo es un medio de comunicación, es una herramienta fundamental ¿para qué? Para alcanzar resultados. Esto nos lleva entonces a ¿por qué es importante una redacción jurídica adecuada? ¿Por qué, por qué consideran, doctores, que es importante que tengamos una redacción jurídica adecuada? A ver, empecemos a interactuar. Pueden utilizar el chat de mensajería para que empecemos a tener una lluvia de ideas. Veamos, es importante que tengamos una redacción jurídica adecuada
y si es importante, ¿por qué? Comunicación efectiva, claro, doctor Ángel Mendoza, así es. Para poder redactar implica una comunicación efectiva y eficaz para un mejor entendimiento de lo que queremos expresar, así es, nos señala el doctor Carlos Quispe. Entonces vamos viendo, para una comunicación correcta, señala el doctor Carlos Alberto. Y lo que nos indica el doctor Aguilar es también importante, sumamente importante, evitar ambigüedad, dar a conocer los hechos con fundamento jurídico, la doctora Pilar Acosta. Así es. Bien, doctores, entonces, tras esta reflexión, vamos entonces a analizar por qué es importante. Y hablaremos sobre la arquitectura del discurso en la praxis legal avanzada. Tenemos entonces que, siguiendo con lo que corresponde a la redacción jurídica, esta es la manifestación de una inteligencia multifacética. Hablábamos hace un momento sobre la dogmática, estratégica, retórica y pragmática. Vamos a ver en qué consisten estas manifestaciones multifacéticas. Es la forma, es la capacidad para transformar la incertidumbre fáctica y complejidad normativa en un mensaje claro, persuasivo y operable, que es lo que nos señalaban justamente los doctores, comunicación eficaz. La redacción jurídica no solo es una habilidad formal, sino una disciplina estratégica que nos permite alcanzar los objetivos procesales y transaccionales. De tal manera que hablamos de la construcción efectiva de mensajes legales, claridad, mensajes legales claros. Esto nos lleva entonces a que cuando hablamos de la importancia de la redacción jurídica, estamos hablando de que no estamos, no solamente el lenguaje es un simple vehículo, sino es el agente activo en la configuración de la realidad jurídica y la consecución de los resultados tangibles. Comunicación eficaz, como bien nos señalaban los doctores. De tal manera que si nosotros analizamos la redacción jurídica, podría ser comparable con una planificación estratégica. Cada componente dentro de lo que corresponde a la redacción jurídica debe de ser un componente textual deliberado, es decir, verificado previamente en atención a sus objetivos, de tal forma que se permite articular argumentos de manera sólida. ¿Para qué? Para persuadir a quien decide. Puede ser fiscal, juez y árbitro, y anticipar las acciones de la contraparte. Entonces, hace un momento hablábamos de dogmática, estratégica, retórica y pragmática. Es importante porque es manifestación de una inteligencia integral. Dominar la redacción jurídica es un reflejo de diversas capacidades y conocimientos. La dogmática, el conocimiento profundo de las normas, principios y categorías del derecho. Estratégica, porque corresponde a la habilidad para diseñar planes y tácticas que conduzcan a los resultados deseados. Retórica, porque estamos hablando del arte de persuadir y convencer a través del discurso. Y pragmática, la comprensión de cómo el lenguaje funciona en la práctica en situaciones reales y con efectos concretos. Entonces vamos viendo por qué es importante. ¿Qué permite? La construcción sólida de argumentos. Nos permite articular ideas de tal forma que los argumentos se van edificando. Es decir, no solamente se exponen, sino se edifican. ¿Para qué? Para tener un lenguaje comprensible. ¿Qué más? Facilita la persuasión del decisor. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de la redacción jurídica adecuada? Persuadir, influir en el juicio del decisor, inclinando la balanza hacia la posición defendida. ¿Qué más? ¿Por qué más es importante? Posibilita la anticipación y gestión de contingencias. Importante al momento en el que redactemos que neutralicemos las posibles objeciones o contraargumentos de la otra parte. Esto es, nos adelantemos a lo que nos vaya a decir la otra parte.
¿Qué otro punto nos permite ver que es importante? Genera efectos legales y moldea la realidad jurídica, es decir, no solamente se está informando, tiene una capacidad performativa. Pueden crear obligaciones, modificar situaciones jurídicas, influir directamente en la percepción de un caso, etcétera. Otro punto importante también, refleja la inteligencia profesional integral. Como veíamos, tiene evidencia el dominio avanzado de un profundo conocimiento dogmático de las normas, una habilidad estratégica, esto es para diseñar planes, una capacidad retórica para persuadir a el decisor y una comprensión pragmática, esto es de los efectos del lenguaje en la práctica. Otro punto que tocamos en la lluvia de ideas se radicaba en evitar la ambigüedad. En efecto, vemos que una redacción jurídica eficaz, adecuada, garantiza la claridad y elimina la ambigüedad. Es crucial para la certeza jurídica y para evitar interpretaciones erróneas. De esta forma contribuye también a la economía procesal, evita la dilación y construye la credibilidad del profesional. A partir de una redacción jurídica adecuada, podemos demostrar la seriedad, el conocimiento y el profesionalismo de quien suscribe. Entonces, ¿qué tenemos? Importante, la planificación de cada detalle. Cada componente tiene que tener un propósito claro. La construcción de argumentos sólidos. Una redacción eficaz permite presentar las ideas de manera coherente. Poder de convicción. Facilita la persuasión de la persona que va a decidir. Anticipación de la contraparte. Permite prever los argumentos de la otra parte adversa porque evidentemente los van a exponer. Es decir, los destruimos antes de que se expongan. Las palabras no solo informan, sino también generan efectos legales. Estamos hablando, a través del texto se ejerce una acción concreta. Y así tenemos manifestación de una inteligencia integral, ¿no? Dogmática, estratégica, retórica y pragmática, tal y conforme lo hemos indicado. Muy bien, entonces ya tenemos por qué es importante. Ahora avanzaremos un poco. ¿Qué hay que considerar al argumentar jurídicamente? Primero, claridad y precisión de la pretensión. Esto es el objetivo del argumento. Debe de definirse con exactitud qué se logra, qué se busca lograr con el argumento. Estamos hablando de una pretensión clara, unívoca y procesalmente viable. Luego, la construcción estructurada y lógica de los hechos. Esto es la narrativa fáctica. Cuando nosotros narremos los hechos, eh, estos deben de presentarse de una manera objetiva. Hay que evitar subjetividades, que es algo muy común cuando se narran los hechos. Debe de ser objetiva, debe de ser específica, debe de ser detallada. Importante también, y no olvidar, debe de ser cronológica. Una narración precisa y ordenada facilita la comprensión del decisor y sienta las bases para la subsunción normativa. Narrar los hechos debe de realizarse de manera subjetiva, de manera específica y de manera cronológica. Esto lo debemos de recordar siempre, en tanto en muchas oportunidades se advierte que existe al momento de narrar los hechos subjetividades, ¿no? Que en realidad no deberían de utilizarse por cuanto cuando estamos narrando en la narrativa fáctica hechos, ¿no? ¿Qué más? Solidez de los argumentos jurídicos, normativa, jurisprudencia y doctrina. En este punto vamos a ver la necesidad de la identificación y exégesis de la norma. Es decir, no basta citar la ley. Al momento de brindar solidez a los fundamentos jurídicos, no basta con que solo citemos la norma. Debe de explicarse cómo debe de interpretarse. Esto es teleológicamente, sistemáticamente, históricamente. Ya vamos a ver
desarrollar con mayor profundidad este punto. ¿Y por qué es pertinente para el caso que estamos señalando? Entonces, primero tenemos la pretensión, luego tenemos los hechos, la narrativa fáctica, y ahí engarzamos con la norma. Pero no solamente tenemos que mencionarla, tenemos que señalar bajo qué interpretación, si es pertinente, debe de interpretarse y por qué esta norma es pertinente para nuestro caso. De tal manera que el argumento debe mostrar la subsunción de los hechos en la norma, la vinculación. Es decir, como bien se nos señala, no solo citarlos, no solo citar la norma, ¿no? Sino vincularla con los hechos que estamos señalando y a partir de nuestra pretensión. ¿Qué más tenemos? El uso estratégico de la jurisprudencia. Importante emplear precedentes obligatorios o vinculantes. Es crucial distinguir la ratio decidendi, esto es la razón principal de la decisión, de los obiter dicta, esto es los comentarios secundarios. Ya vamos a desarrollar un poco más sobre este punto. La argumentación debe aplicar el precedente o si es adverso, argumentar el distinguishing, diferencias con el caso o excepcionalmente el overruling, ¿no? La necesidad de cambiar el precedente. Eso también ya lo vamos a desarrollar un poco más en breve. Invocación de la doctrina. La doctrina de expertos reconocida aporta un argumento de razón que puede llenar algunas lagunas, sustentar interpretaciones complejas o dar un marco teórico al argumento. Cuando abordemos el punto relativo a las pruebas, vamos a ver también que es importante que cuando ofrezcamos pruebas debemos de señalar en cada medio probatorio ofrecido, justificar su pertinencia, conducencia y utilidad. Aquí vamos a desarrollarlo de forma muy precisa, pero después, más adelante, lo vamos a profundizar un poco más con ejemplos. Cada medio probatorio debe justificar su pertinencia. ¿Qué es pertinencia? La relación directa con los hechos controvertidos. Pertinente guarda relación con la relación directa con los hechos controvertidos. Conducente, su conducencia, corresponde a la idoneidad legal del medio para probar el hecho y licitud en su obtención. Y utilidad, esto es que aporte información nueva y relevante y que no sea redundante. Posteriormente también desarrollaremos un poco más con ejemplos para que quede más cimentado este punto. ¿Qué más es importante? La precisión y claridad del lenguaje, gramática y léxico, una sintaxis efectiva, una voz activo-pasiva, el orden de las palabras, la puntuación deben de guiar la comprensión y enfatizar los puntos clave. Un léxico jurídico preciso, deben de usarse términos legales específicos y unívocos, evitando el lenguaje común que pueda generar confusiones, ¿no? Coherencia y cohesión del discurso. El argumento debe tener una unidad lógica, esto es coherencia, y las partes deben de estar conectadas lingüísticamente, esto es, debe de haber cohesión. Los conectores lógicos son esenciales para mostrar la relación entre ideas, causa, consecuencia y contraste. La anticipación y refutación de argumentos adversos, sobre esto comentamos hace un momento. Una argumentación sólida prevé las posibles objeciones de la contraparte y diseña una estrategia. No solamente se expone la propia tesis, sino que se demuestra por qué la tesis contraria es inviable. Esto anticipándose a la refutación de los argumentos adversos, ¿no? Es una estrategia a efectos de desarmar al contrincante. La persuasión y el tono, retórica. Más allá de la lógica, el argumento debe ser persuasivo. El tono debe ser profesional y objetivo, pero firme. La redacción entonces debe de reflejar no solo la razón, sino también la búsqueda de la justicia. Entonces, ahora, ¿cuáles son los puntos claves? ¿Por qué es crucial la redacción jurídica?
como puntos clave necesitamos claridad para que el lector, juez, colega, cliente, etcétera, entienda sin esfuerzo. Precisión, evitar ambigüedades que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. Coherencia, que el argumento fluya lógicamente de principio a fin. Persuasión, convencer al destinatario de la validez de nuestra postura. Y profesionalismo, un reflejo de nuestra competencia y seriedad. Y entonces, ¿qué necesitamos? Un esquema de redacción. Pero entonces, ¿qué es un esquema? Desarrollamos un esquema. Vamos a ver la estructura de un esquema de redacción. El esquema de un escrito legal debe de concebirse como un plan maestro o diseño arquitectónico, ¿no? No se inicia con la construcción de una estructura compleja sin una planificación previa que defina los componentes de interconexión. Es una planificación preliminar que permite organizar las ideas de manera lógica y estratégica. Entonces, cuando hablamos de esquema, la elaboración de un esquema es análoga a la planificación de una ruta antes de un desplazamiento, de tal forma que facilita la determinación del punto de partida, destino deseado y el trayecto para alcanzarlo. ¿Esto qué nos permite en el ámbito jurídico? Articular la narrativa del caso, presentar los hechos de manera coherente, destacar aquellos elementos cruciales para la posición que se defiende. ¿Qué más nos permite? Priorizar los argumentos jurídicos. Ojo, es importante priorizar qué argumentos jurídicos vamos a establecer en atención a que no todos los puntos tienen la misma relevancia. Hacer un esquema que nos permite jerarquizar. Anticipar las objeciones. Hemos señalado que esto es importante. Permite prever los posibles argumentos adversos y diseñar unas respuestas o refutaciones pertinentes antes de su formulación. Además, nos permite asegurar la exhaustividad. Funciona como una lista de verificación para garantizar que todos los componentes son necesarios. ¿Qué nos permite entonces un esquema, un buen esquema? Organizar la historia de nuestro caso, decidir cuáles son los argumentos más fuertes, anticipar lo que dirá la otra parte, incluso antes de que se formulen sus argumentos, y asegurarnos de que no nos falte nada, es decir, realizar una lista de control para que todos los elementos necesarios se encuentren presentes y en el lugar correcto. Por eso es importante que cuando vayamos a redactar, nos realicemos primero un esquema. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestro esquema? ¿Cuáles son los componentes del esquema? Primero, el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿La tesis o la pretensión? Es decir, ¿cuál es la finalidad última del escrito? Acá les he traído ejemplos para que podamos comprender con mayor claridad en qué consiste. Por favor, Emily, si pudiéramos revisar juntos eh, la diapositiva, sobre todo en relación a ambos ejemplos. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, buenas noches con todos. Componentes clave de un esquema eficaz. El objetivo principal, la tesis o pretensión, ¿cuál es la finalidad última del escrito? La absorción de un procesado, la obtención de una indemnización, la validación de un instrumento contractual. Ejemplo, en la defensa de un denunciado por un ilícito penal, el objetivo principal en el esquema sería demostrar la no participación del acusado en el evento delictivo, mediante la presentación de una coartada sólida y el cuestionamiento de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía.
En cuanto a la exposición estructurada de los hechos relevantes, se detallan los sucesos pertinentes al caso organizados de manera lógica, generalmente cronológica. La exposición debe ser objetiva y específica, evitando valoraciones subjetivas. Ejemplo, en un caso de responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito, no se limitará a ocurrió una colisión, se detallará. El 10 de marzo del 2025, a las 10:30 de la mañana, el vehículo A, conducido por A, circulaba por la avenida Javier Prado, carril central. El vehículo B invadió intempestivamente su carril desde la derecha, colisionando con el lado izquierdo del vehículo A. Muchas gracias, Emily. Bien, entonces vamos viendo primero el objetivo principal y hemos visto un ejemplo. El objetivo principal es la pretensión. ¿Cuál es la finalidad del escrito? Luego vemos la exposición estructurada de los hechos relevantes. Y aquí en el ejemplo vemos cómo es que al desarrollarse el ejemplo en relación a los hechos, se están detallando los sucesos pertinentes al caso con el ejemplo, que están organizados de manera lógica y generalmente cronológica. Acá vemos cómo es que se va desarrollando una exposición objetiva y específica, evitando valoraciones subjetivas. ¿No? Acá vemos que se están exponiendo hechos objetivos. Bien, entonces, ya siguiendo con seguimos con los siguientes puntos. Después de la pretensión de los hechos, ahora vamos a los fundamentos jurídicos. Esto es la normativa y razonamiento. ¿Qué disposiciones legales, reglamentos, precedentes jurisprudenciales, teorías doctrinales sustentan la posición que se defiende? Ejemplo, en la búsqueda de una indemnización por daños y perjuicios, el esquema incluirá la aplicación del artículo X del Código Civil sobre responsabilidad extracontractual. Fundamentación de la relación de causalidad entre el acto demandado y el daño emergente y lucros cesantes sufridos. Citación de jurisprudencia de la Corte Suprema que define el alcance del daño moral en supuestos análogos. Eso es en los fundamentos jurídicos. En cuanto a los elementos probatorios, ¿cómo se demuestra lo que se afirma? Se enumeran los documentos, testimonios, registros audiovisuales, etc. Es crucial especificar qué se pretende demostrar con cada elemento probatorio y su relevancia. Ojo. Ejemplo, si la prueba principal es un contrato, cuando realicemos el esquema se indicará contrato de compra-venta. Para acreditar la relación contractual, cláusula 5.2 para demostrar la obligación de pago incumplida, certificado de gravamen para acreditar la titularidad del bien. ¿Qué otro punto tenemos importante? La pretensión concreta, el petitorio. ¿Qué es el petitorio? La solicitud específica y clara, dirigida a la autoridad competente. Ejemplo, en un recurso de apelación, el esquema incluirá un petitorio como se solicita, se declare nula la sentencia de primera instancia y se reforme la sentencia absolutoria, ¿no? Este es el petitorio. Adicionalmente, también importante, la anticipación y refutación de argumentos adversos. Un esquema avanzado no solo expone los argumentos propios, como ya hemos visto, sino que prevé las posibles objeciones de la contraparte. ¿Para qué? Como estrategia para refutarlas y distinguirlas de antemano. El objetivo es desarmar los argumentos y demostrar que no son válidos. Desarmar los posibles argumentos de la otra parte para demostrar que no son válidos, ¿no? Bien, entonces, según más o menos lo que hemos visto, tenemos nuestro resumen. El esquema se desgrana en sus componentes esenciales. Una proposición fáctica principal y secundarias, esto es los hechos, que ya hemos revisado cómo es que deben de ser cronológicos, objetivos, relevantes.
Una proposición jurídica, esto es la norma o principio aplicable, interpretado de manera favorable para la postura que exponemos. Una proposición probatoria, esto es los medios de prueba que sustentarán las proposiciones fácticas. Y la proposición conclusiva, esto es el resultado jurídico deseado. De tal manera que podemos jerarquizar y ponderar argumentos en el esquema. Identificamos los argumentos primarios y subsidiarios. Anticipamos los contraargumentos y manejamos también dilemas jurídicos y conflictos de principios. Ahí se analiza la argumentación ponderativa, la primacía de un principio sobre otro. ¿Qué más importante también entonces? Dentro de lo que corresponde a la segmentación lógica para la gestión de la complejidad cognitiva, el esquema permite dividir el documento en secciones y subsecciones. Por ejemplo, en una demanda, competencia, legitimación, hechos con relevancia jurídica, fundamentos de derecho, medios probatorios y petitorios, que es lo que acabamos de revisar. Al hacer nuestro esquema, vemos la segmentación lógica, ¿no? Que es lo que ya acabamos de revisar. ¿Eso qué nos permite? Integración de la prueba con la argumentación fáctica. ¿Cómo es que cada prueba se conectará con los hechos que se busca acreditar? Y el esquema de redacción nos permite, como herramienta de control de flujo narrativo y retórico, definir el camino que se seguirá asegurando que la información se entregue de manera secuencial y con ritmo adecuado. Resumiendo, tenemos entonces cuáles son los componentes esenciales de un esquema eficaz. Se inicia con la claridad del objetivo principal, luego la organización lógica de los hechos relevantes que se presentan de forma objetiva y cronológica, ya vimos un ejemplo. Continúa con los fundamentos jurídicos que sustentan la posición y la identificación de los elementos probatorios. Se culmina con la pretensión concreta, esto es el petitorio. Además, esto como un plus importante, si es que queremos tener un buen esquema de redacción, anticipar los argumentos adversos que puede refutar la otra parte, ¿no? De tal forma que se permite una segmentación lógica del documento a partir del esquema de redacción. Entonces, ¿cómo estructurar un esquema de trabajo? En esa línea tenemos que, cuando hablamos de un esquema de trabajo, un esquema de un escrito legal debe entenderse como un plan principal o un diseño de argumentación jurídica. ¿La finalidad cuál es? Organización lógica y estratégica. ¿Para qué? Para evitar improvisación y desorden. Exhaustividad del contenido. Garantiza que todos los elementos y argumentos esenciales funcionen como una lista de verificación detallada. Y claridad y persuasión inicial, que es lo que veíamos hace un momento en la lluvia de ideas, ¿no? Asegura que el mensaje sea claro, fácil de seguir y persuasivo desde su concepción al tener una estructura bien definida. Tenemos entonces que, como analogía práctica, se define el punto de partida, la situación actual del caso, el destino, es decir, el objetivo legal, y el trayecto más eficiente para alcanzarlo, la secuencia de argumentos y pruebas. De tal manera que vamos a desarrollar las partes esenciales entonces de un buen esquema. Hablamos de la pretensión. ¿Qué es la pretensión central? Hemos hablado brevemente, ahora lo vamos a desarrollar. La pretensión central es la tesis o el objetivo. Se define como la finalidad última del escrito de manera precisa. Es el resultado jurídico. Ejemplo, como hemos visto, la defensa del acusado la defensa de un acusado por un ilícito penal. El objetivo principal en el esquema sería demostrar que el acusado no participó en el evento delictivo presentando una coartada sólida y cuestionando las pruebas del Ministerio Público, por ejemplo.
¿Qué es la exposición estructurada de los hechos relevantes? Los sucesos pertinentes al caso, estos deben de presentarse de forma objetiva, específica y cronológica, evitando valoraciones subjetivas o emociones. Debe ser la selección de los hechos estratégica para la construcción del caso, ¿no? Acá ya vimos el ejemplo, hemos revisado un ejemplo de qué manera se narran los hechos de manera cronológica, objetiva y específica. ¿Qué son los fundamentos jurídicos? Acá vamos a desarrollarlo un poco más. Vimos que se especifican las disposiciones legales, reglamentos, jurisprudencia o doctrina que sustentan la posición que se defiende. Es crucial explicar cómo se aplican e interpretan estas normas y principios al caso concreto, ¿no? Esto ya también lo revisamos en el ejemplo. ¿Cómo se usan bien las citas y otras fuentes de derecho? Ya que estamos hablando de los fundamentos jurídicos, normativa y razonamiento. Entonces, ¿cómo citamos bien? ¿Cómo se usan bien las citas y otras fuentes de derecho? Vamos a ver que en la redacción legal, citar leyes, sentencias, normas o doctrina legal no solamente es un formalismo, sino es una acción clave para dar fuerza al argumento. Esto es dialogar con lo que ya está establecido en el derecho y construir la autoridad de quien escribe. Importancia, confiere solidez y credibilidad a la argumentación. Fundamento, usar fuentes de derecho correctamente ayuda a validar y dar fuerza a un argumento legal. Se sustenta en el ordenamiento jurídico. Importancia de cada fuente de derecho. Vamos a revisar un poco. Normas jurídicas, leyes, reglamentos, etc. Más allá de copiar el texto de la ley, se debe explicar por qué esta norma se aplica al caso y cómo debe de interpretarse. Esto es importante porque en muchas oportunidades se advierte que al momento de la redacción de los escritos se evidencia que solamente se cita la norma, pero no se explica por qué es que la norma se aplica al caso concreto. Ese es un punto que debe de ser, es importante al momento de redactar. Jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia, debemos de también, a propósito de la importancia de cada tipo de fuente de derecho, diferenciar la ratio decidendi del obiter dicta. ¿Qué es la ratio decidendi? Identificar la razón principal y obligatoria de la decisión del juez, ¿no? Esto es la ratio decidendi, y distinguirla de los comentarios secundarios. Esto es obiter dicta. Ejemplo, para poder aterrizar un poquito más estos conceptos. En un caso de despido injustificado, en una ejecutoria suprema, clave de la Corte Suprema de Justicia, se basa en la forma de la carta de despido, esto es la ratio decidendi, un comentario de secundario, obiter dictum, en esa misma sentencia que hable de la buena fe en la terminación de la relación laboral, podría usarse para argumentar un daño moral, aunque no sea el punto central vinculante del fallo. Importante. Importancia de cada tipo de fuentes de derecho, como desafiar una sentencia, distinguishing y overruling. ¿Qué significan estos dos? Cuando hablamos de distinguishing, estamos hablando de la estrategia para demostrar que una sentencia anterior que parece ir en contra de nuestro caso, en realidad no se aplica para nuestro caso, porque los hechos o las leyes son diferentes. Requiere un análisis muy detallado de las diferencias, ojo. Ejemplo, por ejemplo. Si la otra parte cita una sentencia sobre la caducidad, ejemplo, vencimiento de un plazo para demandar, pero en nuestro caso es sobre la nulidad de efecto grave desde el inicio de un título de propiedad, se argumentará que esa sentencia no se aplica, distinguishing,
porque la nulidad del título es un problema diferente al vencimiento de un plazo. Ahora, el overruling. La estrategia para pedir a un tribunal superior que cambie una sentencia anterior que ya no se considera válida o justa. Exige argumentos muy sólidos, a menudo basados en principios constitucionales o cambios sociales, que hacen que la sentencia ya no sea adecuada para el caso concreto. Bien, entonces tenemos estos dos y la distinción de el distinguishing y el overruling. Esto siempre es importante cuando tener estos conceptos de manera clara cuando querramos desarrollar y redactar los escritos jurídicos. ¿Qué más dentro de la importancia de cada tipo de fuente de derecho? El uso de sentencias internacionales. Podemos citar, es importante y relevante citar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relevante para mostrar que se cumplen los estándares internacionales de derechos humanos sobre el caso que se desarrolle, ¿no? ¿Qué más tenemos también cuando citemos? Podemos citar doctrina. ¿Qué es doctrina? Las opiniones de los expertos. Son argumentos de razonamiento. Ojo, su fuerza no es obligatoria, pero sus ideas son lógicas y fundamentadas. Se elige a expertos reconocidos con ideas actuales y que apoyen al caso. Esto es importante porque a veces se utiliza doctrina que ya está desfasada, ¿no? Es importante o que comenta artículos que ya han sido modificados. Esto es importante analizarlo, verificarlo antes de citar doctrina que cite o que desarrolle normas que ya no estén vigentes, ¿no? Esto es sumamente importante. O también si se cita doctrina extranjera, esto también es relevante. Cuando se cita doctrina extranjera, es importante que se verifique que es aplicable la norma nacional, porque las normas, cuando se está analizando la norma nacional o la aplicación de la norma nacional, evidentemente tiene que ser compatible la doctrina extranjera con el enfoque de la norma nacional para que no haya incompatibilidad, ¿no? Para que no haya ningún tipo de contradicción. Bien, ejemplo. En un recurso de amparo contra una decisión administrativa que no es clara, si la ley no ayuda, se puede citar a un profesor experto en derecho administrativo. Es decir, ejemplo, como lo sostiene el profesor X en su Tratado de Derecho Administrativo, la discrecionalidad de la administración no debe ser arbitraria, etcétera, etcétera. Esa es doctrina. Derecho comparado. Citar cómo se resuelven problemas similares en otros ordenamientos jurídicos puede ser útil para casos nuevos o complejos, siempre explicando por qué la solución podría aplicarse aquí, ¿no? Acá se está indicando la importancia de señalar que si bien es una norma extranjera, sin embargo, tendríamos que encontrarle similitud para señalar por qué sería aplicable con la norma nacional, ¿no? Eso es importante. Bien, formas avanzadas de citar, las citas en cascada o en bloque, usar varias fuentes seguidas para apoyar un mismo argumento, mostrando que hay mucho respaldo para las ideas. Las notas al pie de página, estas son útiles para poner citas muy largas, ¿no? Si es que estamos hablando de citas muy largas. Explicaciones adicionales o bibliografía sin interrumpir la lectura principal del texto. Ejemplo, acá les pongo un ejemplo. En un informe sobre el cumplimiento de normas de una empresa, una nota al pie podría incluir un breve historial de cómo cambiaron las leyes citadas o una lista de sentencias relacionadas que no son el punto central, pero muestran un trabajo exhaustivo. Importante también evitar copiar sin analizar, por cuanto estamos debemos evitar el plagio. Toda cita debe de ser introducida, explicada y mostrar por qué es relevante. No solo se debe copiar y pegar sin un propósito claro. Esto es sumamente importante cuando citemos.
Y hablábamos hace un momento de las citas en bloque, citas en cascada o en bloque. Y acá les traigo un ejemplo, ¿no? Entre comillas, porque se está citando. Ah, no, acá, sin comillas. Sin comillas. La preocupación por el impacto del cambio climático en las comunidades costeras ha crecido exponencialmente en la última década. Numerosos estudios han documentado el aumento del nivel del mar y la erosión de las playas como amenazas directas a la infraestructura y los medios locales. Acá vemos cómo se cita APA, ¿no? Ya vamos a ver qué es APA. Luego se señala, adicionalmente, las investigaciones recientes han señalado, esta es una cita en cascada o bloque, ¿ve? Y las notas a pie de página. Vemos aquí que el ejemplo, la implementación de políticas de sostenibilidad en el sector manufacturero ha demostrado ser un factor clave para la competitividad a largo plazo. Diversas empresas han adoptado marcos de economía circular, lo que redundando en una reducción significativa de residuos y un uso más eficiente de los recursos. Y aquí vemos que se pone un número, ¿no? Número 1. Sigue, ojo, vemos que sigue la narración. Pero aquí vemos la cita a pie de página que nos remite para una discusión exhaustiva sobre los modelos de economía circular aplicados a la manufactura, véase Parker, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que nos hace advertir, la nota al pie de página se utiliza para proporcionar una lista detallada de fuentes y recursos adicionales para aquellos lectores interesados en profundizar sobre, en este caso, la economía circular en la manufactura, ¿no? ¿En qué nos ayuda las notas a pie de página? Evita que el párrafo principal se sature con múltiples citas o explicaciones extensas y mantiene el foco en el argumento principal, ¿no? Es decir, llevamos la argumentación hacia la redacción del argumento principal y los puntos que son colindantes van en notas a pie de página. Y esto nos lleva a cuáles son los estilos de citación. Hace un momento vimos uno de ellos. ¿Saben ustedes, doctores, cuáles son los estilos de citación? ¿De qué manera se puede citar? A ver. A ver, a ver. Y lo bajamos. APA, así es. APA, séptima edición. Muy bien. Así es. APA. APA es uno de los Vancouver. Así es. Y hay otro más. Bueno, en realidad son varios, pero vamos a desarrollar el día de hoy los más comunes, ¿no? Los más utilizados. Muy bien, vamos a desarrollar los estilos de citación comunes. APA y Chicago. APA. Vamos a ver APA. Disciplinas principales que utilizan APA, las ciencias sociales, esto es la psicología, sociología, educación, economía, enfermería y algunas áreas de la ingeniería. Sistema de citación, autor, fecha. Las citas en el texto incluyen el apellido del autor y el año de publicación entre paréntesis. Ejemplo, Smith, 2023. Para citas directas, también se incluye el número de página, cuando es citas directas, ojo. Ejemplo, Smith 2023, P, página 45. Lista de referencias. ¿Qué se llama lista de referencias? ¿En qué consiste la lista de referencias? Se llama referencias y se organiza alfabéticamente por el apellido del primer autor. Incluye solo las fuentes que han sido citadas directamente en el texto, ¿no? La lista de referencias se ponen al final. ¿Qué más tiene de el APA? Hace énfasis en la claridad y concisión y la identificación rápida de las fuentes por autor y fecha.
Estamos hablando de un formato muy estructurado para el documento, encabezado, sangría, etc. Ejemplo de cita del texto. Por ejemplo, García, 2022. O Rodríguez y López, 2021, página 12. Ese es un ejemplo de cita en el texto. Ejemplo de referencia en libro. García, M, 2022. ¿No? Vemos que este es el apellido, este es la inicial del nombre, y luego el título, Fundamentos de la Psicología Social y la editorial. Sistemas de citación, autor, fecha. ¿Qué es? Seguimos con APA, ¿no? Cuando se menciona o se usa la información de una fuente en el texto, ya sea una idea parafraseada o una cita directa, siempre se debe incluir el apellido del autor de esa fuente y el año de publicación. ¿Para qué sirve? Permite al lector identificar rápidamente la fuente de su lista de referencias al final del documento. Solo con ver el apellido del año ya se sabe qué entrada de la lista de referencias debe de ir para obtener los detalles de la publicación. ¿Cómo se ve en el texto? Acá tengo algunos ejemplos. Les he traído algunos ejemplos para que podamos identificar más fácilmente. Se puede mencionar al autor en la oración y poner el año entre paréntesis. Ejemplo, según García, año, la resiliencia psicológica es fundamental para afrontar la adversidad, ¿no? Entonces acá vamos a subrayar para que podamos identificar de qué manera se está citando. Apellido del autor y año. O se puede poner el apellido. Esto es, ojo, se parafrasea dentro de la oración, ¿ah? Pero también se puede poner el apellido y el año al final de la oración, o sea, de la idea de lo que se está citando. Esto es entre paréntesis. Ejemplo, el mismo ejemplo. La resiliencia psicológica es fundamental para afrontar la adversidad. ¿Quién lo dijo? García, 2022. Vemos entonces cómo se puede citar. Dentro del texto y al final del texto. Dentro del texto, apellido, año. Al final del texto, apellido, año. Bien, esto es si se parafrasea o resume una idea. Si se utiliza una cita directa, es decir, copiando las palabras exactas. Eso es cuando estamos, el anterior es cuando estábamos parafraseando, ¿no? Ahora utilizamos una cita directa. Además del autor y el año, se debe incluir el número de página o párrafo si no hay páginas, como en sitios web sin paginación. Ejemplo, acá vemos. García afirma, como estamos haciendo cita directa, es decir, tal cual lo ha señalado García, citamos con comillas. Afirma que la capacidad de recuperarse frente a los desafíos es un pilar de salud mental. Y hasta acá es la cita y ahí le ponemos la página. Otro ejemplo. La capacidad de recuperarse frente a los desafíos es un pilar de la salud mental, entre comillas. Y al final le ponemos el apellido, el año y la página. Entonces ya vamos viendo de qué manera podemos ir citando. Dentro del texto, si estamos parafraseando, es decir, diciendo con nuestras palabras, con nuestras propias palabras lo que señaló el autor, podemos ponerle dentro del texto o al inicio o al final del texto. Si estamos usando una cita directa, entre comillas, y le ponemos la página. O dentro del texto, o al final del texto, el apellido, año y página. Muy bien, entonces vamos avanzando.
¿Qué es la lista de referencias? Es una sección que va al final del documento, después del cuerpo principal del texto y antes de los apéndices, si los hay. Se titula simplemente referencias, en negrita y centrado. ¿Y qué incluye? Contiene la información completa de todas las fuentes que se ha citado en el cuerpo del texto. Ojo, si no se cita, no va en la lista de referencias. Si es que no está citado en el... Ay, ya se me pasó. Ya. Si es que no está citado dentro del texto. ¿Cómo se organiza? Se organiza alfabéticamente por el apellido del primer autor. Cada entrada tiene un formato específico dependiendo del tipo de fuente. Libro, artículo, revista, capítulo, etc. ¿Y para qué sirve? Permite que el lector pueda localizar la fuente original de la información para verificarla y consultarla por sí mismo. Ejemplo de formatos básicos en la lista de referencias. Por ejemplo, en libro, vamos a ver qué se pone. Apellido, el inicial de los nombres, año, título en cursiva y editorial. García, es decir, este apellido, García, inicial del nombre, año, título del libro, editorial. Entonces, ¿qué tenemos? En artículo de revista con DOI, esto es Digital Object Identifier, es que corresponde al identificador de objeto digital, que es un código alfanumérico único que se asigna al contenido digital. ¿Qué es lo que pone? ¿De qué manera podemos ver? Citar nuestra lista de referencias. Ejemplo, apellido, no, inicial de nombre, acá son dos autores, apellido, inicial de nombre, año, luego título, el título de la revista, el volumen, el número y las páginas. Y acá el DOI, ¿no? Esto es el link. Entonces así los podemos citar. De tal manera que el énfasis del APA nos permite claridad y concisión. Busca que la escritura sea clara, directa y libre de ambigüedades. Promueve un lenguaje preciso y evita la redundancia. Una identificación rápida de fuentes. Gracias al sistema autor-fecha, el lector puede saber quién dijo qué y cuándo con un vistazo rápido, ¿no? Uniformidad proporciona un conjunto de reglas estandarizadas para el formato del manuscrito, los encabezados, las tablas, las figuras, etc. Énfasis en el rigor empírico. Como se usa mucho en las ciencias sociales y del comportamiento, se valora mucho que las fuentes sean empíricas y verificables. Ahora, ¿qué hay otros estilos? Sí, uno de los colegas nos habló de Chicago. Efectivamente. ¿De qué se trata el estilo Chicago? ¿Qué disciplinas principales lo utilizan? Humanidades, esto es historia, literatura, artes, ciencias físicas y algunas ciencias sociales. Es muy flexible y se adapta a distintas necesidades. Utiliza dos sistemas de citación principales. Notas y bibliografía o estilo Chicago A es el más común en humanidades. Las citas se hacen a través de nota a pie de página o al final del capítulo o documento. Una bibliografía completa de todas las fuentes consultadas, citadas o no, se incluye al final. Ejemplo de nota al pie. Vemos de qué manera se cita con una nota a pie de página. Acá vemos el número y vemos el nombre, apellido, luego el título, luego tenemos el lugar, la editorial, el año y la página. Así es como se cita en Chicago.
Sistema de citación, autor, fecha o estilo Chicago B, que es similar al APA y es utilizado en algunas ciencias, ¿no? Las citas se hacen entre paréntesis en el texto y una lista de referencias completa que se incluye al final. Ejemplo de cita en el texto. Smith 2020,78. Vemos que acá es la página, este es el año y acá el apellido. Ejemplo, referencia al libro, ¿no? Smith, John, 2020, Historia del Arte Moderno, el título, Madrid, esto es el lugar, 2 puntos, Ediciones Acal, la editorial. Y énfasis, flexibilidad para adaptarse a distintos tipos de investigación y publicaciones. A mí particularmente me gusta bastante el Chicago. Bien, las notas al pie permiten incluir información adicional, justamente por eso es que me gusta, ¿no? O explicaciones sin interrumpir el flujo del texto principal. Eso es importante, porque se utilizan notas al pie de página, que no se hacen APA, ¿no? Bien, entonces, ya vimos el estilo de citación. Ahora vamos a los medios probatorios. ¿Cómo se demuestra lo afirmado? Vimos que en nuestro esquema, uno de los puntos era los medios probatorios, la importancia de los medios probatorios. ¿Cómo demostramos? Se enumeran los documentos, testimonios, registros audiovisuales, pericias u otros medios de prueba disponibles. Es importante especificar qué se pretende demostrar con cada elemento probatorio y su relevancia. Señalar pertinencia, conducencia y utilidad. Ejemplo, por ejemplo, si la prueba principal es un contrato, el esquema indicará contrato de compra-venta, anexo 1, para acreditar la relación contractual entre las partes, cláusula 5.2 para demostrar la existencia y el detalle de la obligación de pago incumplida por las partes adversas. Certificado de gravamen para acreditar la titularidad del bien al momento de la transacción, ¿no? Estos son ejemplos. Pretensión concreta, el petitorio. ¿Qué es el petitorio? Hemos revisado que se refiere a la solicitud específica y clara dirigida a la autoridad competente, esto es el órgano jurisdiccional, fiscalía, entidad administrativa, etc. Debe de ser inequívoca y procesalmente viable. Esto es importante. Ejemplo, en un recurso de apelación, el esquema incluirá el petitorio de esta forma. Se solicita que se declare nula la sentencia en primera instancia y reformándola se declare fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, ¿no? Ejemplo. Este es el petitorio. Ahora, ese es un punto bastante interesante y se debate bastante, ¿no? Es importante adelantarse a la argumentación contraria. ¿Consideran que es mm, relevante anticipar los argumentos contrarios antes que nos exponga la otra parte, los suyos? ¿Qué creen ustedes, doctores? Sí, no, ¿por qué? ¿O es que estamos ya adelantándonos antes de tiempo a los argumentos de la otra parte? Ya no. Ok, la doctora señala, la doctora no, la doctora Viviana Julca. Ah, qué interesante. La doctora Viviana Julca señala, debemos esperar qué argumentos tienen. Bien, muy interesante. La postura. El doctor Ángel Mendoza señala sí para sustentar la defensa. Este es un punto que se debate bastante. Debemos esperar qué argumentos se tienen y luego desvirtuar cada uno. Y es justamente esto lo que se debate. A ver, ¿qué más nos señalan por aquí? Podemos decir más de la cuenta. Ese es un punto, doctora, que justamente se debate, ¿no? Estaríamos exponiendo nuestras armas
y dándole argumentos a la contraparte para poder argumentar, ¿no? Pero bueno, muy interesante lo que dice el doctor Vigo. No si es que tenemos argumentos sólidos. Yo se los traigo en todo caso para que lo consideren. Y creo importante que desarrollemos este punto a efectos que, bueno, si bien es debatible, ahí no hay postura uniforme justamente en atención a lo que hemos, han desarrollado los colegas, igual vamos a tenerlo en consideración por si acaso, ¿no? Por si es que es pertinente para nuestro caso. Anticipación y refutación de argumentos adversos. Consiste en prever las posibles objeciones que la contraparte podría plantear a nuestra posición y diseñar la estrategia para refutarlas o distinguirlas de antemano. Esto implica un análisis proactivo de las debilidades del propio caso y las fortalezas del caso contrario. Ejemplo, si se advierte la validez de un testamento hológrafo que presenta una ligera imperfección en la fecha, por ejemplo, el mes escrito con números, el esquema preverá el argumento de la contraparte sobre la posible nulidad por falta de fecha cierta. Se diseñará la refutación incluyendo jurisprudencia que flexibiliza las formalidades cuando la fecha es inferible del contexto. Y se aportarán pruebas que acrediten la preexistencia del testador en el lugar y fecha aproximados. Hay algunos que sostienen que es importante refutar y anticiparse a los argumentos adversos a efectos de desarmarlo antes de tiempo. Y hay otros también que, como les señalaba, sostienen que no sería conveniente, ¿no? En todo caso, yo se los pongo a conocimiento, en todo caso se los comparto a efectos de que ustedes lo consideren dentro de el caso concreto desarrollado, ¿no? Si es que les fuera pertinente como estrategia. Muy bien, vamos a profundizar algunos conceptos. Hemos desarrollado algunos conceptos. Ahora vamos a profundizarlos. ¿Para qué? Para lograr solidez de los argumentos jurídicos. A partir de lo que hemos desarrollado en la identificación del exégesis de la norma, vamos a desarrollar las formas de interpretación. Recuerdan que revisamos que era importante no solamente señalar la norma aplicable, sino también indicar de qué manera esta norma debía de ser interpretada en el caso concreto. Y vamos a ver qué hay distintas formas de interpretación. ¿Cuáles son las formas de interpretación de la norma, doctores? Veamos, ¿qué tipos de interpretación tenemos? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué interpretación de la norma? Literal, sistemática, muy bien, el doctor Condori. Ya tenemos dos. Y esto nos lleva entonces, ¿qué es la interpretación literal o gramatical? Gramatical. Exegética, así es. Muy bien. Vamos a ir desarrollando entonces. ¿Qué es la interpretación teleológica? A ver, tenemos la participación. El doctor. La interpretación histórica, el doctor Paredes, así es. ¿Y qué es la interpretación sistemática? Vamos a desarrollar estas formas de interpretación, que es las que son usualmente las que se usan de manera más común, ¿no? Las formas de interpretación de las normas jurídicas son los métodos o criterios que se utilizan para desentrañar el significado y alcance de una disposición legal, para poder permitir su correcta aplicación a un caso concreto. No basta con invocar la norma, a menudo se requiere un análisis más profundo. Entonces tenemos la interpretación literal o gramatical.
Esta es la forma más básica de interpretación. Se basa en el sentido propio y natural de las palabras utilizadas en la norma, tal como se entienden en el lenguaje común o técnico. Se busca el significado directo o de los términos según su uso gramatical y sintáctico. Ejemplo, si el artículo X de un código establece que toda persona mayor de 18 años es plenamente capaz para celebrar contratos, la interpretación literal indica que solo quienes han cumplido esa edad tienen plena capacidad legal contractual. No se considera ninguna intención oculta ni contexto adicional. Esta es la interpretación literal. Ahora vamos a la interpretación sistemática. Implica interpretar una norma no de forma aislada, sino en relación con las demás normas, con todo el sistema normativo que forma parte del mismo ordenamiento jurídico. ¿Cuál es lo que se busca con esta interpretación? La coherencia interna del sistema legal, entendiendo que todas las normas están interconectadas y deben de leerse en conjunto para evitar contradicciones. Ejemplo, para interpretar el artículo I del Código Civil sobre la buena fe, en los contratos no solo se lee su texto, se analiza cómo es que la buena fe es tratada en otros artículos del mismo código. Ejemplo, en la posesión, en el matrimonio. En las leyes especiales, ejemplo, en la ley del consumidor. O incluso en la Constitución. ¿Para qué? Para darle un sentido coherente y armónico dentro de todo sistema legal. Entonces, al momento en el que apliquemos la norma a nuestro caso concreto, es importante interpretar también sistemáticamente. Invocamos la norma aplicable, pero si es de aplicación otras normas que abonan nuestra tesis pretendida, podemos además sistemáticamente señalar que hay otras normas que guardan relación con la norma que estamos invocando. Interpretación teleológica o finalista. Se enfoca en el fin, propósito u objetivo que busca la norma para ser creada. Se busca la ratio legis, esto es la razón de ser de la ley. Es decir, qué problema intentó resolver el legislador y qué valor o bien jurídico se quiso proteger. Aquí te voy a pedir, Emily, que demos una lectura a los ejemplos y también a la interpretación histórica, por favor. Ejemplo, un reglamento de tránsito establece que queda prohibido estacionar vehículos en zonas escolares en horario escolar. Una interpretación teleológica no solo se apega a la letra, sino que entiende que el fin de la norma es proteger la seguridad de los niños al ingreso y salida de la escuela. Por lo tanto, si un vehículo está estacionado en una zona escolar pero fuera del horario escolar o en un día festivo, podría argumentarse que aunque literalmente sea una zona escolar, no se contraviene con el fin de la norma. En cuanto al otro ejemplo, interpretación histórica, para interpretar una ley laboral de hace varias décadas, se puede revisar el contexto histórico de la época. Ejemplo, alta tasa de desempleo, necesidad de proteger al trabajador, los debates en el Congreso de entonces o las modificaciones que la ley ha sufrido para entender el espíritu original y cómo ha sido adaptada. Esto ayuda a comprender los mens legislatoris, la interpretación del legislador. Muchas gracias, Emily. Entonces, ya vimos la interpretación teleológica o finalista que nos enfoca el fin, propósito u objetivo, mientras la interpretación histórica analiza el contexto en el que la norma fue creada. En la interpretación teleológica yo interpreto conforme al objetivo de la norma. Y en la interpretación histórica se interpreta en atención a la evolución de la norma a lo largo del tiempo, ¿no? Y acá tenemos los ejemplos más o menos como para poder aterrizar un poquito estos conceptos. Uso estratégico de la jurisprudencia. Ratio decidendi y obiter dicta. Vimos de una forma bastante puntual, vamos a desarrollar un poco más.
La ratio decidendi es el fundamento jurídico, razón esencial, la razón central de una decisión judicial. Importancia es la parte de la sentencia, esto es la resolución que crea el precedente vinculante. Esto significa que en casos futuros, con hechos similares, otros jueces deberían de aplicar la misma ratio decidendi. Obiter dicta son argumentos o consideraciones secundarias que se mencionan en la sentencia, ¿no? Son dichos de paso o comentarios adicionales que pueden ser ilustrativos, pero no son la razón directa del fallo. Importancia, pueden tener un valor persuasivo. El distinguishing y el overruling ya vimos de una forma también bastante puntual. El primero es una estrategia argumentativa que consiste en demostrar que un precedente judicial anterior o aparentemente aplicable en la realidad no lo es para el caso actual. Y el overruling corresponde en pedir al Tribunal Superior que cambie o abandone formalmente un precedente. Y no se busca diferenciar el caso, sino invalidar la regla establecida por el precedente. De tal forma que el propósito es modificar o dejar sin efecto una línea jurisprudencial. Sobre utilizar doctrina para aclarar las lagunas del derecho, señalamos que era útil el uso de la doctrina para aclarar las lagunas del derecho, pero eso nos lleva entonces a la pregunta, ¿qué es una laguna del derecho? Cuando hablamos de una laguna del derecho, hablamos de una situación jurídica que no está regulada, es un vacío legal por ausencia de regulación. ¿Qué características tiene esta laguna de derecho? La ausencia de norma, la necesidad de regulación y la relevancia jurídica. Un ejemplo, si surge una controversia sobre los derechos de propiedad de los bienes digitales. En un país cuya legislación solo contempla la propiedad de bienes físicos o derechos sobre marcas y patentes de forma tradicional, podría considerarse una laguna del derecho. No existe una norma que explícitamente regule la transferencia, herencia o ejecución de este tipo de activos digitales, a pesar de su creciente relevancia económica jurídica. También hablamos de los medios probatorios. Y cuando hablamos de los medios probatorios, dijimos que, antes de ello, debemos de aclarar determinados puntos para que lo tengamos en cuenta. ¿Es lo mismo medio probatorio que elemento probatorio? ¿Qué dicen, doctores? ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencia hay entre medio probatorio y elemento probatorio? A ver, por acá. Muy bien. Bueno, entonces, importante. En el ámbito procesal, comprender la distinción entre medio probatorio y elemento de prueba es fundamental para la construcción y argumentación de la fase probatoria. Podría también ser útil incluir un concepto más, ¿no? El de fuente de prueba para una comprensión completa. Cuando hablamos de fuente de prueba, a ver, por acá creo que han escrito. Ajá, elemento que se usa es lo que se usa en la motivación. Muy bien. Fuente de prueba. La fuente de prueba es el origen o el lugar físico donde reside la información o el material probatorio antes de ser incorporado. Función. La fuente es el punto de partida, es lo que existe en el mundo real y que el proceso busca para descubrir, recolectar o utilizar. Ejemplo, la persona que presenció un hecho, esto es el testigo. Ejemplo, el documento original, esto es el contrato. Ejemplo, el lugar de los hechos, la escena del crimen. Esta es fuente de prueba. Medio probatorio.
El medio probatorio, también llamado medio de prueba, es el procedimiento, el canal o la forma legalmente establecida. Es como la prueba llega al expediente. Su función es el instrumento procesal regulado por la ley para llevar los hechos al conocimiento del juzgador. Los medios probatorios son lo que se ofrecen, se admiten y se actúan en el proceso. Ejemplo, la declaración testimonial de fulanito de tal, ¿no? De un testigo. Ejemplo, la actuación de la prueba documental para incorporar un contrato, un recibo o un informe. Ejemplo, la pericia para obtener el análisis técnico de un experto, ¿no? Ejemplo, la inspección judicial para que el juez observe directamente el lugar o un objeto. Elemento de prueba. ¿Qué es el elemento de prueba? Es la información o dato concreto, específico, que se obtiene una vez que el medio probatorio ha sido practicado. Constituye el material fáctico y probatorio que por sí mismo o conjunto con otros elementos contribuye a formar la convicción del juzgador. Los elementos de prueba son los que se valoran al momento de dictar sentencia. Ejemplo de la declaración testimonial medio probatorio, la afirmación del testigo de haber visto al acusado huir de la escena del crimen. De la pericia contable, medio probatorio, la conclusión del perito de que existe un desbalance de tal monto en las cuentas de la empresa. Entonces, fuente de prueba es el lugar o la cosa donde la información existe en la realidad. Ejemplo, la persona del testigo, el papel del contrato. Medio probatorio es el procedimiento procesal. Se extrae o se incorpora esa información al expediente, ¿no? Ejemplo, la declaración testimonial. Elemento de prueba es lo que se extrae o se incorpora y tiene valor para probar un hecho. El juez admite el medio probatorio, el juez valora el elemento de prueba. Entonces, importancia de esto para la redacción jurídica, ¿qué es lo que nos ocupa? La correcta diferenciación de estos conceptos es crucial para redactar los escritos procesales. Al ofrecer la prueba se debe especificar el medio probatorio, es decir, se ofrece la declaración testimonial de fulano. Y se justifica pertinencia, conducencia y utilidad. Y argumentar cómo ese medio permitirá obtener un elemento de prueba relevante para un hecho específico. Entonces, ¿qué necesitamos saber o aclarar? ¿Qué significa pertinencia, conducencia y utilidad? Pertinencia. Cuando hablamos de pertinencia de la prueba, se refiere a la relación directa e inmediata que existe entre el el medio probatorio ofrecido y los hechos. Es decir, un medio de prueba es pertinente si contribuye a confirmar o desvirtuar alguna de las alegaciones fácticas presentadas por las partes y que son relevantes para la solución del conflicto. En esencia, busca que la prueba esté vinculada con el tema probandum, es decir, lo que quiere probarse, y el tema decidendum, es decir, lo que debe de decidirse. El propósito y fundamento, evitar la dilación innecesaria. Al filtrarse la prueba, que no tiene conexión con el objeto del litigio, se busca concentrar el debate de los hechos en lo que realmente sí importa para la decisión judicial. Se fundamenta en el principio de economía procesal y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas por prueba impertinente. Ejemplos. Para que una prueba sea pertinente, el hecho que se pretende probar con ella debe de estar controvertido, es decir, no debe de haber sido aceptado por las partes. En un proceso civil, en una demanda de indemnización por incumplimiento de contrato de arrendamiento, es pertinente ofrecer como prueba el contrato de arrendamiento y los recibos de pago, ¿no? Evidentemente. ¿Qué sería impertinente? Ofrecer el historial académico del arrendatario. No es pertinente para el objeto, el punto controvertido. En un proceso penal,
En un caso de robo, el testimonio de un testigo que vio al acusado en la escena del crimen es pertinente. El testimonio de un vecino, por ejemplo, que tiene enemistad con el denunciado y desea declarar sobre ello es impertinente, ¿no? Que no tiene nada que ver con el hecho controvertido. Relación con la redacción jurídica. Cuando ofrecemos una prueba por escrito, el profesional debe justificar explícitamente su pertinencia, señalando qué hecho controvertido se busca probar con ella. De tal manera que una redacción clara del tema probandum y la vinculación directa de cada prueba a ese tema es crucial para su admisión. Siguiendo con ese punto, un argumento que no especifica la pertinencia corre el riesgo de que la prueba sea rechazada por impertinente, ¿no? Esto es importante. Conducencia. ¿Qué es la conducencia? La idoneidad o legalidad del medio probatorio. Esto es, se refiere a la idoneidad legal. Es decir, si la ley exige una forma particular para probar determinado hecho jurídico, entonces solo ese medio será conducente o idóneo. Si no hay una exigencia legal de forma, el medio debe de ser lícito. Estamos hablando también, cuando hablamos de la idoneidad, de la licitud de la prueba. Propósito y fundamento. Su propósito es garantizar que la prueba se obtenga y se incorpore al proceso de manera legal. Se fundamenta en el principio de legalidad de la prueba, esto es, en la búsqueda de la verdad material a través de los medios lícitos y reconocidos por el ordenamiento jurídico. Evita, de esta manera, la prueba prohibida. Ejemplos. En un proceso penal, un audio donde el acusado confiesa un delito sería conducente, pero si ha sido obtenido con una orden judicial de interceptación telefónica. Sería inconducente si fue grabado por un particular sin orden judicial y vulnerando la intimidad, ¿no? Evidentemente, como tercero, ¿no? Relación con la redacción jurídica. Es importante, al argumentar la admisibilidad de la prueba, el profesional debe mostrar que el medio elegido es el legalmente idóneo. Y tenemos la utilidad. Esto es la necesidad o valor de la prueba. La necesidad, la utilidad de la prueba se refiere a la necesidad y valor práctico. El medio de prueba es útil si aporta información nueva, relevante y no redundante. No basta con que la prueba sea pertinente y conducente, debe ser necesaria y no duplicar innecesariamente información ya aportada. El objetivo es promover la economía procesal, evitar que se actúe prueba que no añade valor probatorio y se fundamenta en el principio de celeridad procesal para evitar dilaciones. Aplicación práctica y ejemplos. Una prueba puede ser inútil si existe, en cuanto a redundancia, prueba el mismo hecho que ya está suficientemente probado por otros medios. Irrelevancia del aporte, no aporta un dato nuevo o un matiz importante al hecho. Sobre el hecho indiscutido, busca probar un hecho que no está en discusión por las partes, ¿no? Un ejemplo, en un proceso penal, si en un caso de fraude ya se tiene una pericia contable exhaustiva que prueba el desvío de fondos, solicitar una pericia contable idéntica sobre los mismos hechos podría ser considerado inútil, ¿no? Relación con la redacción jurídica. Al argumentar la necesidad de una prueba, el profesional debe explicar qué información específica o qué matiz aporta ese medio probatorio que otros no han descubierto o por qué es indispensable. Se debe justificar el aporte único al esclarecimiento de los hechos. Entonces, estos tres criterios no son excluyentes, se analizan de forma conjunta. Pertinencia, conducencia y utilidad.
Una prueba, entonces, puede ser pertinente, es decir, se relaciona con el hecho, pero puede ser inconducente. No es el medio legal adecuado para probarlo. O inútil, ya hay suficientes pruebas sobre ese punto. Una prueba puede ser conducente, es decir, es el medio es legal, pero impertinente, no se relaciona con los hechos del caso, o inútil, no aporta nada nuevo. Por eso, la habilidad del profesional del derecho al redactar los escritos que ofrezcan y sustenten prueba reside en la capacidad de argumentar de forma clara y precisa, así como convincente, la concurrencia de estos tres requisitos para cada medio probatorio. Un argumento bien articulado sobre la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba es clave para que ésta sea admitida, ¿no? No hay que olvidar esto. Y acá les he traído un cuadrito sobre la definición de cada uno, el enfoque que se tiene, las preguntas claves. Por ejemplo, en conducencia, la pregunta clave sería, ¿este medio de prueba es el adecuado para demostrar el hecho específico? En pertinencia, por ejemplo, ¿el hecho que se quiere probar tiene que ver con el fondo del caso? Y en utilidad, ¿es realmente necesario? Ya tenemos suficiente información sobre este punto, ¿no? Bien, y también ejemplos en cuanto a una prueba conducente para probar la autenticidad de una firma, una prueba pericial caligráfica, grafotécnica es conducente, pero no es conducente querer probar la autenticidad de esa firma con la firma del testimonio de un vidente, por ejemplo. Pertinencia en un juicio por incumplimiento de contrato. Presentar el contrato firmado y correo sobre el negocio es pertinente. No es pertinente en ese mismo juicio presentar en ese proceso pruebas sobre las buenas calificaciones del demandado en la universidad. Útil, utilidad. Si un hecho fue confesado por una de las partes y no hay duda sobre ello, presentar 3 testigos para probar ese hecho podría ser inútil, ¿no? Inútil, aportar 100 fotografías idénticas de un daño cuando ya con 5 ya queda perfectamente demostrado. Esto se le llama sobreabundante. Muy bien, ahora precisión en el lenguaje. Ese es otro punto también importante cuando hablamos de argumentación jurídica. Importante una sintaxis efectiva. ¿Qué es la voz activa y la voz pasiva en el uso del lenguaje? Ambas son dos formas diferentes de construir una oración. Cambian en el énfasis y de quién realiza la acción. La voz activa. En la voz activa, el sujeto de la oración es quien realiza la acción del verbo. Sigue esta misma estructura, sujeto más verbo más objeto. Características: es directa y clara, enfatiza la responsabilidad y es contundente. Ejemplos: el tribunal resolvió absolver al acusado. Importante en esta frase, el énfasis está en el tribunal como el que toma la decisión. Ejemplo: el demandado incumplió sus obligaciones contractuales. Se subraya que el demandado fue el que no cumplió. Ejemplo: el perito presentó un informe contundente. Se destaca la acción del perito. Voz pasiva. Concepto: en la voz pasiva, el sujeto de la oración es quien recibe la acción del verbo y el agente realiza la acción si es que se menciona. La estructura es sujeto más verbo más participio del verbo más agente. Como características vemos que es menos directa, hay énfasis en la acción objeto. Es útil cuando se quiere destacar la acción o el resultado y no tanto quién la realizó. Es impersonal, se usa para dar un tono más objetivo o formal. Ejemplo: la absolución del acusado fue resuelta por el tribunal. ¿Dónde está el énfasis en la absolución? Y el tribunal se
menciona al final o incluso se puede omitir, ¿no? Ejemplo, las obligaciones contractuales fueron incumplidas por el demandado. Nuevamente, se enfatiza el incumplimiento de las obligaciones. Importancia en la redacción jurídica. La elección entre voz activa y voz pasiva no es arbitraria en la redacción jurídica, sino es una decisión estratégica. Se prefiere la voz activa para clarificar responsabilidades, aportar contundencia a los argumentos y hacer el texto más directo y fácil de leer. Y por otro lado, se utiliza la voz pasiva de forma más selectiva para enfatizar una acción o un resultado cuando la gente no es el foco, mantener un tono de mayor impersonalidad y objetividad y evitar mencionar a la gente si es desconocido o irrelevante. Un uso excesivo de la voz pasiva puede hacer el texto denso y menos persuasivo. Por eso es importante también, si se va a utilizar, buscar el equilibrio, ¿no? Abuso o uso inadecuado de la voz pasiva o inconsistencia en su uso. Importante, la voz pasiva, excesiva y oscura a la gente. Lo que no se debe de hacer, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, se considera que fue cometido un acto ilícito en el ámbito de la relación contractual y por consiguiente se ocasionó un perjuicio considerable por las acciones que fueron realizadas. ¿Por qué es problemática esta redacción? Esta construcción es densa, evasiva y poco directa. La repetición de fue cometido, se ocasionó, fueron realizadas hace el texto pesado y oculta a la gente o la causa precisa de la acción. Dificulta entonces la identificación de las responsabilidades. De esta manera, la voz pasiva debe reservarse para cuando el agente es desconocido, irrelevante o busca un tono formal que enfatice la acción o el objeto. Inconsistencia en el uso de la voz. Lo que no se debe hacer, ejemplo, el demandante presentó la prueba. Luego la prueba fue valorada por el juez, pero el juez ignoró los argumentos clave. ¿Por qué es problemática esta redacción? El cambio innecesario de voz activa a pasiva y de nuevo activa sin un propósito estratégico específico interrumpe el ritmo de la lectura y puede confundir al lector sobre el foco de la oración. La consistencia en el estilo, ¿qué es lo que mejora? Lo que decíamos al inicio, la claridad en la comunicación. Eso es importante. Importante también no tener un lenguaje vago e impreciso. Ejemplo de lo que no se debe de hacer. Se observaron ciertas irregularidades en el contrato, lo que generó algunos problemas para la parte. ¿Por qué es problemático esto? Se señalan ciertas irregularidades o algunos problemas y esto carece de la especificidad necesaria para informar sobre los hechos relevantes o los defectos legales. Impiden al decisor comprender cuál es la naturaleza exacta del conflicto. Esto puede llevar a la ineficacia del reclamo, ¿no? Sintaxis ambigua, doble sentido. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Se notificó al acusado por su abogado que estaba presente en la audiencia. ¿Por qué es problemático? Y porque genera ambigüedad. No queda claro si el abogado estaba presente en la audiencia o si el acusado fue notificado a través de su abogado que estaba presente en la audiencia. Esta falta de claridad puede tener serias implicaciones procesales sobre la validez de una notificación. Por eso es importante ser claro, no ambiguo ni impreciso. Redundancia innecesaria. Este también es importante en relación a la falta de concisión y prolixidad, ¿no? El exceso de las palabras. No se debe de hacer. La sentencia dictada en audiencia oral en la fecha indicada fue una sentencia absolutoria que absolvió al acusado y por lo tanto la decisión final fue la absolución. ¿Por qué es problemático esto? La repetición de la idea de sentencia absolutoria y absolvió redundante genera un texto extenso sin añadir información nueva, ¿no? Cansa al lector y diluye el mensaje central. Exceso de adjetivos y adverbios innecesarios, lo que no se debe hacer, como ejemplo. El acusado, de manera absolutamente evidente y totalmente irrefutable, fue brutalmente agresivo, lo que condujo a un resultado verdaderamente desastroso.
¿Por qué es problemático? El exceso de adjetivos y adverbios no añade fuerza, sino que resta credibilidad y profesionalismo. En la redacción jurídica, los hechos y la lógica deben de hablar por sí mismos, ¿no? Hablamos desde un inicio, evitar los calificativos subjetivos que pueden ser percibidos como emocionalismo o falta de objetividad. ¿Qué es lo que tampoco se debe de hacer? Advertimos como errores, ejemplos de lo que no se debe de hacer en la redacción jurídica, la argumentación débil por errores de redacción. Esto es deficiencia en la construcción del sentido. Afirmaciones conclusorias sin base fáctica inmediata. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Es evidente la conducta dolosa del funcionario al simular la insolvencia para no pagar sus deudas. ¿Por qué es que este texto es problemático? Esta frase presenta una conclusión. Es evidente la conducta dolosa, como si fuera un hecho sin haber narrado previamente los elementos fácticos que demuestren la intención dolosa. Mala integración de citas textuales, esto es cita colgada. ¿Qué es lo que no se debe hacer? El colegiado consideró que no existe coherencia interna ni datos objetivos e incontrovertibles que corroboren su versión incriminatoria. La alegación relacionada con que el menor no precisa adecuadamente el lugar de la fecha de la agresión sexual no amerita que sea estimada. La cita, en este caso, introduce abruptamente, sin una frase que la conecte lógicamente con la idea previa o que explique por qué se está citando, ¿no? Acá vemos que se está citando, pero no hay correlación, no hay integración de la cita textual. Solamente se copia y se pega, pero no hay correlación con lo que se narraba precedentemente. Una coma mal colocada cambia el sentido. Los documentos, coma, que son importantes, coma, deben de presentarse en juicio. ¿Por qué es problemático? La coma después de documentos y de importantes convierte la frase en una afirmación general. Todos los documentos son importantes y todos deben de presentarse. Si la intención es decir que solo los documentos que son importantes deben presentarse, las comas cambian drásticamente el sentido. La versión correcta sería, los documentos que son importantes deben de presentarse en juicio. Esto es sin comas, ¿no? Este tipo de error puede tener consecuencias graves para la interpretación de cláusulas contractuales o normas. Si esto nos lleva al último punto en relación a, ya que hemos tocado, la importancia de las comas para encontrar el sentido a la oración, la importancia de los signos de puntuación. ¿Por qué son importantes los signos de puntuación? Cuando hablamos de la puntuación, hablamos del sistema de señales que organiza el flujo de las ideas. Esto funciona como un mapa para indicar las pausas, énfasis y conexiones. Importancia crítica y consecuencias. Tenemos que nos permite lograr claridad inequívoca, precisión conceptual, coherencia y cohesión del argumento, impacto legal directo y es una guía para el lector, ya que facilita la lectura y la comprensión por parte del decisor. Esto nos lleva al uso estratégico de los signos de puntuación. El punto, ¿qué función tiene el punto? Marca el final de la oración con sentido completo o de un párrafo. Su uso estratégico permite estructurar el argumento en unidades de pensamiento claras y concisas. Evita oraciones excesivamente largas que diluyen el mensaje. La coma tiene como función la pausa breve dentro de la oración y sirve para separar elementos en una enumeración, introducir aclaraciones, separar oraciones subordinadas o conectar frases cortas. El riesgo del cambio de sentido por coma, esto es importante, en tanto tenemos aquí, por ejemplo, cambio de sentido por coma, oración con sentido ambiguo por coma. Ejemplo, se prohíbe fumar, coma, a los menores de edad. Implica que se prohíbe fumar en general y además a los menores de edad.
Oración con sentido claro sin coma. Se prohíbe fumar a los menores de edad. La de prohibición es específica para los menores, ¿no? Entonces vemos la importancia de el uso de la coma porque puede cambiar el sentido de interpretación. El punto y coma, la función de este corresponde a una pausa intermedia, más larga que la coma, pero menos corta que el punto. Su uso estratégico permite establecer relaciones lógicas entre las proposiciones sin necesidad de fragmentar el argumento en oraciones separadas. Los dos puntos, su función, anuncian una enumeración, explicación, una secuencia lógica, una cita textual o una aclaración que sigue directamente a lo que se acaba de decir. Uso estratégico que generan expectación en el lector y dirigen su atención hacia la información que se va a desarrollar a continuación. Paréntesis y corchetes. La función del paréntesis se utilizan para insertar información aclaratoria, explicaciones secundarias o digresiones que no son esenciales para el hilo principal del texto, ¿no? Mientras que los corchetes se usan dentro del paréntesis o para indicar una intervención o aclaración en una cita textual. Su uso estratégico permite añadir profundidad o el contexto sin interrumpir el flujo argumental principal. Mientras que las comillas tienen como función citar textualmente palabras o frases de otra fuente. Su uso estratégico son esenciales para la atribución de ideas o para el rigor académico y legal. De tal manera que, ¿por qué son importantes? Los signos de puntuación son una herramienta estratégica del control del significado. Permite el dominio preciso de los signos de puntuación, crucial para la claridad del discurso. Iniciamos la ponencia hablando de que era importante la claridad del mensaje y esto pues evidentemente es necesario a efectos de lograr la redacción jurídica. Siendo así, culminamos con los conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Son palabras o frases que sirven para unir ideas, oraciones o párrafos, mostrando la relación lógica que existe entre ellos, es decir, actúan como puentes que guían al lector a través del texto. Vamos a encontrar conectores de adición, conectores comunes de adición, además y asimismo también, incluso, es más, etcétera, ¿no? ¿En qué consisten los conectores de adición? Introducen información nueva que se suma o complementa lo ya dicho. Por otro lado, tenemos conectores de contraste y oposición. ¿Cuál es la función? Introducen una idea que se opone, contradice o limita la idea anterior. Refuta argumentos y presenta objeciones comunes, pero sin embargo, no obstante, por el contrario, en cambio, aunque a pesar de empero. Conectores de causa. ¿Cuáles son la función? Introducen la razón, el motivo y el origen de lo afirmado. Conectores comunes, porque ya que puesto que debido a causa de, en razón de, dado que, por motivo de. Conectores de consecuencia. Introducen el efecto, el resultado o la deducción lógica. Ejemplos. Por lo tanto, en consecuencia, así pues, por ello, de ahí que, por consiguiente, en suma, consecuentemente. Conectores de finalidad indican el objetivo, el propósito o la intención con la que se realiza una acción. Ejemplos, para que, a fin de que, con el fin de, con el objetivo de, con la finalidad de, para. Conectores de ejemplificación, aclaración. Introducen ejemplos para ilustrar una idea general o aclarar un concepto previamente mencionado. Ejemplos, por ejemplo, en particular, tal como, es decir, en otras palabras, esto es. Conectores de orden secuencia.
indican una progresión, una secuencia o un orden en la presentación de las ideas o los argumentos. Conectores comunes en primer lugar, a continuación, seguidamente, luego, después, finalmente, etc. Conectores de concesión. Función, introducen una dificultad u objeción que, si bien es cierta, no impide la realización de la acción o validez de la conclusión principal. Ejemplos, aunque, a pesar de que, si bien, aun cuando, por más que. ¿Por qué son importantes los conectores lógicos en la argumentación jurídica? Construyen puentes lógicos, refuerzan la persuasión, mejoran la claridad y la comprensión. Bien, entonces todavía tenemos un par de minutos a revisar qué es una falacia. Esto es importante también si se desarrolla la redacción jurídica. Importante que al momento de redactar evitemos las falacias. ¿Qué son las falacias? Razonamientos o argumentos que, aunque parezcan válidos o convincentes a primera vista, en realidad no lo son. Suelen ser empleados para persuadir o manipular aprovechándose de errores en la lógica, apelación a emoción o desviación del el tema central. Es crucial cuando se argumente evitar las falacias. ¿Cuáles son las principales? La afirmación del consecuente, en la que se confunde una condición suficiente con una necesaria. La negación del antecedente, se asume que si la condición inicial no se cumple, entonces la consecuencia tampoco. La ad hominem, que es la más usual, contra la persona. En lugar de atacar el argumento, se ataca a la persona que lo presenta. La apelación a la autoridad irrelevante o no calificada, que es la ad verecundiam. Se apela a la autoridad de una persona que no es experta en el tema en cuestión o cuya autoridad es irrelevante para el argumento. Ad populum, apelación a la mayoría del pueblo. Se sostiene que un argumento es verdadero o válido porque una gran cantidad de personas dice que lo es. La apelación a la ignorancia, la ad ignoratiam, se afirma que una proposición es verdadera porque no se ha demostrado que sea falsa. La ad baculum, apelación a la fuerza o miedo, se intenta persuadir mediante amenazas, intimidación o apelaciones a las consecuencias negativas. Y ad misericordiam, apelación a la piedad, ¿no? Se busca persuadir apelando a la emoción o compasión. Bien, doctores, voy a dejar para estos últimos minutos para alguna pregunta si es que la tuviera. Espero que la información compartida les sea de utilidad y encantada con su participación, así como la clase bastante dinámica. Muchas gracias.